Antes de nada vamos a pedir al amigo y compañero, Santi, tú mismo, la puerta, por favor. Gracias. Bueno, ya han transcurrido más o menos 10 minutos de cortesía y celebrando encontrarnos aquí rodeando y arropando a Alicia en este libro que parece que fue como un parto difícil. No difícil por la dificultad del parto en sí, sino por aguantar a la madre de la criatura. Lo sabéis muchos de vosotros y vosotras. Antes de nada, yo quiero agradecerle personalmente a Alicia la confianza depositada en mí para que le prologase este libro. Tengo que hablaros también inicialmente un poco de Alicia, ¿no? Cómo la recuerdo yo. Y la recuerdo a comienzos de los años 80, desarrollando una labor cultural impresionante para los tiempos aquellos, cuando ella era la responsable del área de cultura del Partido Socialista en Vigo. Y organizaba ella en el año 83, también luego en el 84, una edición de lo que se llamaba Poetas para la Paz. Y era curioso que en aquel certamen de Poetas para la Paz, si reparamos un poco en lo que hoy va a hablar Alicia aquí, de Clara Zecchi, la encontramos a ella organizando en el año ya 1915 una conferencia internacional de mujeres contra la guerra. Estas casualidades, ¿no?, que suelen pasar así, en la vida de Alicia. Como recuerdo también cuando ambos asistimos, y era en abril del año 84, al primer recital poético-musical del Baixo Miño. Y estaba organizado por la Agrupación Cultural Guardesa y con una solidaria Chuni Vázquez al frente. No sé si estará aquí Chuni. Y que años después, esta misma Chuni ilustrará un libro, Imágenes de Otoño del año 92, del que son autoras Alicia y Margot Chamorro. La misma Alicia que desde 1987 ejerció como presidenta de la plataforma Madres en Acción, que todos seguramente recordaréis. Y que ya en el año 95 pedía una campaña para prevenir las agresiones sexuales a menores en el ámbito familiar. Pero sobre todo, recuerdo a Alicia compañera, inquieta y de amistad inquebrantable, y también como pionera, organizando en el centro penitenciario de Vigo, era por septiembre del año 83, aquel mismo año, del primer certamen de Poetas para la Paz, una fiesta cultural y deportiva participando y propiciando el acercamiento de los internos al mundo exterior. Los poemas premiados de aquellos internos salieron a la luz en forma de libro, un libro titulado Dales, poemas de 14 autores. Libro que se presentó el 3 de febrero del 84 en la Casa de la Cultura de esta ciudad. De todo aquello a Alicia le quedó un grato recuerdo, porque es que además os diré que en aquel recital penitenciario, que era lo bueno de Alicia como secretaria de Cultura del partido que ya he referido, en que ella demostró que era todo lo contrario a la cultura sectaria que normalmente se practica en los ámbitos, según quien gobierne, local, de comunidad, porque Alicia era capaz de llevarnos a un centro penitenciario, a Antonio Alonso Fontán, al poeta Carlos Oroza, a mí mismo, y los tres éramos ideológicamente muy distintos, pero cuando era el tema de la cultura, ahí estábamos con Alicia. Alicia que era capaz también de convocar a Carmen Krukenberg, a Méndez Ferrín, a todo un atisbo de escritores en el que ella no hacía diferencias ni distingos ideológicos. Cuando se trata de la cultura y la educación, en eso era como Miguel Hernández, esos dos pilares que Miguel Hernández siempre decía, tan necesarios para avanzar el pueblo: cultura y educación, educación y cultura. Con el título de Un nombre para la historia, Clara Zecchi, ejemplo de coherencia, Alicia nos alumbra un libro necesario para referirnos a la figura de la combativa política alemana, a la que debemos el hito colectivo internacional de la
celebración del Día de la Mujer Trabajadora, en una fecha, 8 de marzo, bien apuntalada en el calendario de nuestras vidas. La relación entre ambas, entre Clara y Alicia, viene de lejos, de una distancia sin aristas. Cuando a Alicia ya la encontramos en el año 87, participando como fundadora del Aula Popular de Integración Clara Zetkin. Y poco después, en el año 90, comenzando este libro, que ahora ya es una realidad tangible. Aquí lo tienes, querida Alicia, acaba de llegar, hoy mismo le llegó el libro, hay que decirlo todo, o sea, estaba muy nerviosa. Si yo preguntase ahora cuántas personas llamo a lo largo de esta noche, no levantéis las manos porque sé que por lo menos ya hablamos 8 personas que coincidimos. Si no te llamo Alicia, sí. Y aquí está el feliz pacto entre nosotros, la criatura. Decía que la relación entre ambas, entre Clara y Alicia, viene de lejos. Y figura, la de Clara Zetkin, que ya aparece destacado también en otro libro de Alicia, que era una especie de ensayo titulado «Han cambiado las leyes, cambiemos las conciencias». Un ensayo que se editó cuando era ella misma la responsable del Departamento de Mujer de la UGT en Vigo, y que en relación a Clara Zetkin señalaba ya entonces a Alicia. Es que yo, como ella, estoy convencida que la lucha por la liberación femenina no puede desligarse de la lucha de clases. Eso es algo difícil de asumir por muchos grupos que practican un mesianismo absolutamente rechazable, ya que al intentar dividir a la clase trabajadora, lo único que se consigue es debilitarla. Una primera observación por esta obra de Alicia convoca ahora al rigor de la plaza pública. Nos traslada de inmediato a su quehacer de militante, adherida al campo del compromiso político y social, al arquitectónico campo de la solidaridad encarnada, por donde asoma el currículum de su personal y vital rodadura. Alicia parcela su obra en 4 ventanas. Yo reparé lo de las 4 ventanas porque he reparado mucho en la casa de Alicia. He estado mucho allí. Yo en aquel salón siempre lo vi como si fuese una pecera. Será porque ella es Piscis, pero algo se proyecta allí. El ventanal me recordaba muchas cosas. Pero luego me di cuenta de un detalle. El libro de poemas que tiene conjuntamente con Margot tiene una carta y 4 poemas. Y dije yo, qué casualidad, las 4 ventanas. Esto me di cuenta después. Le dije, este número 4 de Alicia. Ella con sus 3 hijos, esos 4, porque al final Santi, Marcos, Paula, os implicó tanto que le llamáis tía Clara. La tratáis tan familiarmente, ¿no? Esos debates que tenéis. Bueno, pues decía que una primera observación por esta obra de Alicia nos lleva a que reparemos en una primera ventana. Una ventana que funciona a modo de antesala de cordial bienvenida. Pues Alicia, la autora, nos invita a sumergirnos en una aproximación a la figura de Clara Zetkin, donde una mujer escribe sobre la vida de otra mujer cuya aportación a la lucha por la liberación de las mismas resulta impagable. La autora nos señala que ella misma no es una historiadora, sino simplemente soy una mujer que escribe sobre la vida de otra mujer, nos dice, a la que admira y agradece su ejemplo y su lucha por la liberación del ser humano, y sobre todo por su impagable aportación a la lucha por la liberación de las mujeres. Tal que para Alicia, la vida de Clara Zetkin es un campo a la libertad porque ella sí eligió libremente cómo gestionar su vida y con quién compartirla. En la segunda ventana nos encontramos ya inmersos en un recorrido por la vida política de Clara Zetkin, ejemplo de coherencia en su trayectoria vital, para percatarnos del compromiso de una inmensa Clara en la defensa de los derechos de las mujeres y señalándonos a Alicia. A Clara puede considerársela una mujer adelantada a su tiempo, y sus ideas de la liberación de la mujer no solo eran incomprendidas por los grupos conservadores, sino incluso por sus propios compañeros de partido. Y apuntalando que figuras como ella debieran ser un ejemplo para quienes quieren dejar de ser cómplices y poner fin a su inaceptable indiferencia ante la desigualdad, la injusticia y la miseria. Al llegar a la tercera ventana, que la autora titula Final del recorrido, uno se topa con un final intencionadamente abierto, donde Alicia apunta. Proteger a la cultura es como soñar
como un imposible. Parece que se premiase la ignorancia, que se pretendiese mantener a la población iliterata para facilitar así la manipulación de sus mentes. Al menos en mi opinión, dice Alicia, la cultura nos hace más libres y eso siempre ha sido un peligro para el poder. Y es precisamente en esta tercera ventana donde Alicia se detiene a reflexionar sobre el discurso pronunciado por Clara ante el Parlamento alemán el 30 de agosto del año 32, para concluir que las palabras pronunciadas por la política alemana cobran vigencia y nos recuerdan cuál es en realidad la sociedad en la que vivimos y nos hace cuestionarnos si realmente es una sociedad con estas graves carencias y desigualdades la que deseamos dejar en herencia a futuras generaciones. Y es que leyendo el discurso de Clara, semejase que nos encontramos ante un escalofriante y estremecedor déjà vu. Llegados a la cuarta y postrera ventana, mi adiós a Clara, concluye Alicia que en tiempos de tanta deslealtad para con los demás e incluso para consigo mismos, ella, Clara Zetkin, siempre estará presente en su recuerdo, pues ha conseguido que retome a etapas de mi pasado que tenía olvidadas, señala Alicia, y me ha ayudado a recomponer el mapa de mi vida, porque equivocadas o no, ni perdimos de vista nuestros objetivos, ni renegamos de nuestras convicciones, y tampoco olvidamos nuestros compromisos, actuando siempre con la conciencia de haberlos adquirido sin renunciar a nuestra libertad. La lucha de las mujeres por la libertad e igualdad llena páginas de la historia, llena planos de crueldad y tragedia, y también muchos planos de su heroico compromiso vergonzosamente silenciados, donde pagaron con el más alto de sus precios, sus demandas, pagaron con sus vidas. Ellas, todas y cada una de ellas, son un ejemplo que debe presidir nuestro compromiso en los tiempos actuales, donde las mujeres son fundamento y parte esencial de la lucha emancipadora e inacabada. A todas ellas, a las mujeres comprometidas en tamaño empeño, que sepan que ante las dificultades cotidianas no están solas. Leyendo el libro de Alicia, recordé inevitablemente a otras mujeres valerosas y corajudas, como Rosalía de Castro, como Concepción Arenal, como Clara Campoamor, cuando los constituyentes de la Segunda República Española les espetó: no podéis venir a legislar sobre la mujer fuera de nosotras, no podéis hacer una democracia con la mitad de los ciudadanos. Como Alicia, como la autora de este libro, me niego a vuelos envueltos de olvidos, a los vuelos embarcados en la desmemoria que producen falsas heroínas en tiempos de tanta miseria humana e impostura sobrevenida. Mujeres como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, como Clara Campoamor y como tantas y tantas mujeres que no precisan certificados de certeza de lo que fueron, de lo que son y lo que representan, para, tomando ahora unas palabras prestadas de la autora, decir que son admirables por su tenacidad y coherencia en la defensa de sus principios y como defensoras de los derechos de la mujer, y por lo mismo añado, más reconocibles todavía. Confieso que reparando en este nuevo libro de Alicia, he vuelto a sentir el cumplimiento del axioma de Helio. Un axioma de Helio que decía lo siguiente: la actividad crítica encuentra su realización más alta, su realización verdadera, en una especie de unión con la creación del artista. Disfrutemos, puesto que al artista la mayoría la conocéis, digo que disfrutemos pues del libro y felicitemos a su autora. Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que hoy se han acercado a este auditorio para conocer un poquito más a Clara Zetkin. En primer lugar, y con permiso de Antonio, quiero dar las gracias efusivamente al director de la ONCE aquí presente, a Roberto. Poner este auditorio y todo el material técnico del que dispone para celebrar este acto ha sido de una generosidad inmensa. Yo aquí me siento como en casa, porque también hace años aquí me acogieron para
organizar las jornadas de la infancia, cuando en aquellos tiempos presidía la Asociación en Defensa de la Infancia, Madres en Acción. Por todo eso, Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí me toca agradecer a mi querido y leal amigo escritor Antonio Chávez, no solo por el hermoso prólogo que me regaló, sino por haber introducido este acto. Siempre es para mí un honor estar contigo, siempre. Tú saltas de la prosa a la poesía y luego va, y me asombras cada día, sobre todo por tu talla, por la talla humana que te caracteriza. Y encima pones toda tu brillante sabiduría, tu enorme sensibilidad a mi disposición para cimentar esta pequeña obra que, lo que sí, ha tenido un largo y laborioso recorrido. El mismo agradecimiento para el doctor David Ribada, que hoy está viajando y siente mucho no poder estar con nosotros, pero ha sido el brillante autor del riguroso y bello epílogo del libro, poniendo así el broche de oro inimaginable a mi trabajo. Gracias a Joaquín, que está aquí, que representa a la editorial Atrapasueños, que haciendo honor a su nombre ha hecho posible atrapar el mío, de que hoy vea la luz este libro con el que llevo entre manos más de 3 décadas. Gracias especialísimas a los compañeros y compañeros de Izquierda Unida, porque desde el primer momento supisteis captar el alma de este proyecto, apoyarlo y servir como mediadores con la editorial que hoy ha hecho posible materializarlo. Estoy además convencida de que Clara agradece inmensamente renacer en este siglo XXI acompañada de sus camaradas y con la misma fuerza que conservó hasta el final de su vida. Os doy también las gracias en su nombre. Antes de presentaros a Clara, os he traído un regalo musical, porque yo, bueno, esto es un inciso, soy una mujer de trabajo en equipo, que mis hijos lo tienen que padecer, porque realmente siempre han sido mi equipo permanente, no ahora, sino también cuando estaba en Madres en Acción, y esta vez no ha sido diferente. Entonces ellos han formado conmigo un equipo maravilloso que ha hecho posible que yo haya tenido las fuerzas y haya tenido además la vigilancia de mis hijos, los debates políticos que he tenido que mantener por el tema de Clara, y así pues hemos llegado hasta el punto de hoy. Pero antes de entrar en materia de Clara, el regalo que os traigo es la hermosa canción que compuso Luis Eduardo Aute, y la compuso en la época posdemocrática, cuando sintió la decepción de ver la equivocación, la incoherencia de muchos políticos, ¿no? Fue como una respuesta irónica al desencanto generalizado para mostrar esa decepción ante todos los acontecimientos, cuando muchas personas nos sentimos engañadas por las promesas incumplidas que tantos sueños dinamitaron. Es el contrapunto precisamente del personaje de esta obra, porque Clara Zetkin fue, como lo podéis ver en el subtítulo, un ejemplo de coherencia. Entonces vamos a pasar a que escuchéis este regalo de la canción de la belleza. Son palabras para la reflexión. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar
al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el peso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera. Quien trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conducen a la cumbre, locos porque los deslumbre su fanática ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo farsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, y ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. ¿Me permitís que me emocione? Lo siento, le había prometido no dar las gracias, pero tengo que darle las gracias a mi querida hija Paula, por contar con ella siempre, como en otras ocasiones he contado, porque para Paula sé que ha sido un gran esfuerzo poder interpretar esta canción. Hay una persona que aquí puede entenderlo muy bien, porque es una canción en donde la voz se te entierra y ella ha renunciado a todo lucimiento para que quede claro el mensaje, que espero que nos sirva a todos para reflexionar.
Muchas gracias, hija. Yo diré que Clara, por ejemplo, con el discurso el último discurso de ella, cuando dio paso al partido nazi, el desgarrador discurso, yo siempre he pensado que entonces compuso un himno a la coherencia y lo cantó sin músicos y a capela, como solo lo pueden hacer las grandes divas. Por eso agradezco que hayamos tenido hoy a Paula, que nos recuerde que la música es muy importante también para transmitir los mensajes. En el momento en que descubrí la existencia de Clara, nació en mí la curiosidad de recabar más información sobre su biografía, hasta el punto que, conociendo yo la militancia que tenía ella comunista, pues lo mejor que se me ocurrió fue darme de alta en los amigos de la URSS, porque dije yo, por ahí pues igual me van facilitando algo, con la esperanza de recabar más información. Poco a poco fui recopilando discursos, manifiestos que me dediqué a leer durante mis vacaciones en Gredos, en 1991, porque estaba preparando un ensayo sobre el origen del feminismo que publiqué en 1992, al que se ha referido ya Antonio, que se titulaba "Han cambiado las leyes, cambiemos las conciencias". Yo ya tenía para entonces suficientes detalles de su vida personal y política, pero siempre he accedido a ellos con gran dificultad, porque en España no había ningún libro ni ninguna publicación que hablase de Clara. Con ello quiero decirles que he convivido con ella más de 3 décadas y que, bueno, que me he saltado hasta fronteras. A mí me asombró mucho la personalidad de Clara, porque Clara era una persona de una familia burguesa, como la mía, donde no tuvo carencias de ningún tipo. Pero en su periodo siempre fue una persona extremadamente sensible. No quiero contaros muchos detalles, porque no quiero tampoco destripar la historia de Clara, que ya la conoceréis en el libro, pero durante el periodo de estudiante descubrió las penosísimas condiciones en las que vivían parte de la clase trabajadora y especialmente las mujeres. Y lo descubrió a través de un grupo de exiliados, que fue donde conoció precisamente al que fue su compañero y del que adoptó su apellido, Zetkin. Era entonces una joven muy sensible al dolor ajeno, muy sensible al sufrimiento del prójimo, y esto le llevó a desarrollar una corriente empática que le condujo a unirse a la lucha de todo este grupo de exiliados rusos socialistas para superar situaciones de injusticia que estaba conociendo en aquel momento. Se dio cuenta desde el primer momento que existía una clase de ciudadanos que eran tratados como pura mercancía, como mano de obra barata para los poderosos. Y en medio de esa catarsis que se estaba produciendo en su vida, pues fue cuando descubrió que la mujer no solo era explotada por los patronos, sino que también lo era en su propio hogar. En ese momento fue cuando nació su compromiso con la lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en general, pero por los derechos de la mujer en particular. La primera toma de contacto de Clara con el marxismo se produjo durante su exilio en París, cuando en carne propia tuvo que padecer penurias que hasta entonces le resultaban ajenas. Fueron años muy difíciles, ella misma lo comentaba entre sus amigos, que había pasado unas necesidades y que nunca pensó llegar a pasar situaciones tan extremas de dificultades económicas. Porque además hay que tener en cuenta que en ese periodo de su exilio fue cuando nacieron sus 2 hijos, por lo que las condiciones cada vez eran más precarias. Al mismo tiempo, ella allí en París iba reafirmándose en sus convicciones marxistas. Allí conoció a la hija de Marx, con la que hizo una estrecha amistad, y no cejó en su labor militante a pesar de todas las dificultades que tenían para afrontar la supervivencia ella y Josip. La forma en que defendió sus ideales hasta el final de sus días es el mayor ejemplo de coherencia en la vida de cualquier persona. Nunca puso precio a su libertad de pensamiento, libertad que además defendió contra viento y marea, a pesar de las consecuencias que esta lealtad consigo misma tuvo a través del tiempo.
Clara supo conservar siempre sus amistades, siempre, por encima de cualquier obstáculo o diferencia, leal a quienes formaban su núcleo más querido. Como trabajadora y madre de familia siempre tuvo presente en todos sus discursos la cuestión femenina y luchó por salvaguardar la dignidad de la mujer en el trabajo y en el hogar. Clara fue la que propuso que fuese el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, como bien os ha recordado, y lo veréis en el libro en qué situaciones y en qué contexto se produjo, en un memorable Congreso Internacional de Mujeres Socialistas que se celebró en Dinamarca. Esta propuesta se aprobó y gracias a esta iniciativa hoy celebramos internacionalmente ese día. Por eso siempre me ha resultado increíble que no se recuerde que en 1910 hubo una mujer que se llamaba Clara Zetkin, que mantuvo viva en la memoria los hechos acaecidos el 8 de marzo de 1857, que fue precisamente el año en que nacía Clara. Ese 8 de marzo de 1857, miles y miles de trabajadoras del textil plagaron las calles de Nueva York reclamando mejoras en el salario y dignidad en sus puestos de trabajo, denunciando las extenuantes jornadas laborales y las infrahumanas condiciones en las que trabajaban. Pues bien, en esta manifestación multitudinaria murieron 120 de ellas, bajo la carga policial que fue verdaderamente bestial. Y tuvieron que pasar 65 años para que la Asamblea de Naciones Unidas ratificase la declaración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, pero no fue en cambio hasta 1994 cuando se reconoció esta celebración en Estados Unidos. Eso que realmente el origen de todas las protestas y del propio 8 de marzo había sucedido en Estados Unidos. Clara Zetkin tenía una construcción en sus textos, era una persona muy cuidadosa en sus discursos, literariamente hablando, ¿no? Impecable. No hay que olvidar que ella en 1891 fundó el primer periódico feminista, que he traducido al castellano porque el nombre en alemán es muy complicado y ya lo omito porque no me saldría. La traducción al castellano es Igualdad, donde todas sus integrantes, las integrantes del periódico, eran mujeres. Desde sus páginas no se limitó a defender el voto femenino universal, sino que exhortó a las mujeres a que se posicionaran contra la guerra, para evitar el sacrificio inútil que ella encontraba, que era inútil que las masas trabajadoras, en aras de unos objetivos que nada tenía que ver con los fines de esa lucha, sacrificasen sus vidas. Su trabajo como traductora y articulista también durante el exilio también supuso una experiencia muy enriquecedora, porque en este periodo del exilio también conoció a muchos intelectuales de la época, muchos pensadores de la época, y todo eso fue enriqueciendo pues su conocimiento y enriqueciendo su pensamiento y sobre todo afianzando sus convicciones marxistas. Encabezó la oposición a la Primera Guerra Mundial contra la línea oficial de su partido. En aquel momento era el partido del socialdemócrata y no le importó enfrentarse a la cúpula de la organización para defender sus postulados, a pesar de las sanciones que podía suponer y que de hecho supusieron, ¿no? Poco a poco he ido siendo capaz de construir un perfil casi completo de Clara, que desde el primer momento me sorprendió, y reitero que lo que más me sorprendió de ella fue su coherencia política, algo tan difícil de descubrir en los políticos actuales, cuyas actuaciones poco o nada tienen que ver con sus discursos ni con sus comportamientos. En estos momentos que nos han tocado vivir, pues casi nadie se atreve a llamar a las cosas por su nombre, pues es reconfortarte, recordar que es posible que haya otra forma de hacer política, donde la ética prime a la hora de aplicar y defender principios elementales que tengan más que ver con el humanismo imprescindible para alcanzar una sociedad más justa y de la que no tengamos que avergonzarnos. Si defendemos la vida, por ejemplo, si nos manifestamos contrarios a la pena de muerte, ¿cómo nos podemos explicar que en un pesquero que recoge 12 náufragos que huyen de la guerra y de la miseria, que se juegan la vida en este intento, no encuentre un puerto que la acoja? Si los dirigentes políticos mundiales hacen la vista gorda ante semejante genocidio, lo coherente, entre comillas, sería hablar claro y ordenar a sus pesqueros que cuando en un caladero encuentren un grupo de seres humanos que se los traga al mar, pues que den un golpe de timón y se dirijan a otro sitio y pasen del tema, pero no.
Ellos responden con palabras huecas para explicar el conflicto, con mesas de negociación, con debates sobre la inmigración, mientras el Mediterráneo y sobre todo los campos de refugiados actuales que estamos contemplando cada día en las imágenes de la televisión y los que no vemos, se están convirtiendo en verdaderos campos de exterminio. Clara, yo estoy segura que no se mantendría en silencio ante este trágico panorama y que alzaría su voz y la palabra, como lo hizo a lo largo de toda su vida, porque el silencio, en estos casos, no es un acto de prudencia, es complicidad. Ella era rigurosa, contundente en sus discursos, consecuente con la moral marxista que había, e implacable y rotunda a la hora de denunciar las injusticias, porque para ser políticamente correctos, primero pienso que debemos de ser políticamente éticos, y Clara Zetkin lo era, con sus humanas contradicciones, lógicamente. Creo que su trayectoria nos da una lección magistral de ética y de coherencia. Les presento, a través de este libro, el perfil de una mujer que se ha ganado a pulso estar presente en la historia, pero en la historia con mayúsculas, al margen de ideologías o de religiones, porque hay valores de los que nadie puede erigirse en propietario. Clara fue una mujer que, con su inseparable amiga Rosa de Luxemburgo, nunca puso precio a su libertad de pensamiento, que ambas defendieron contra viento y marea, a pesar de las consecuencias que esta lealtad a sí mismas iban teniendo y que Rosa pagó con su propia vida, que ella salvó pues simplemente porque coincidió que estaba en un congreso fuera de Alemania, porque si no ella hubiese sido la tercera asesinada aquella trágica noche. El profundo amor de Clara por Rosa, asesinada brutalmente el 15 de enero de 1919, queda patente en la desgarradora elegía que le dedicó, donde vuelca todo su dolor y toda su admiración por ella. Esta elegía está recogida íntegra en el libro y realmente leerla para mí es leer la biografía de Clara de Luxemburgo, porque hace una descripción desde el punto de vista tanto humano como político que no puede ser más precisa. Clara siempre defendió y se defendió con la palabra como única arma, enfrentándose con ella a su propio partido, como cuando organizó los movimientos de mujeres contra la guerra, planteamientos frente a la hoy denominada violencia de género, el derecho de la mujer a gestionar su vida, la educación igualitaria no solo en la escuela sino en el seno del hogar, la erradicación de la prostitución y un larguísimo etcétera, fueron prioridades para ella durante toda su trayectoria. Espero que quienes decidan descubrir a Clara a través de este libro lo hagan dejando de lado, como antes dije, cualquier prejuicio. Simplemente les presento el perfil de una mujer que se ha ganado a pulso estar presente en la historia con mayúsculas, por su talla intelectual y política. Deseo que cuando realicen este recorrido por la vida de Clara, sientan la misma emoción que yo siento en este momento, cuando la comparto con todos vosotros, con todos ustedes, recordando que hubo una mujer que en 1910 abrió camino para que todos los hombres y mujeres celebremos un 8 de marzo sin exclusiones, con la esperanza de que en un futuro no existan razones objetivas para celebrarlo, porque se hayan alcanzado ya las metas. Tengamos siempre presentes que la honestidad, la ética, la lealtad, la solidaridad, la empatía y la coherencia deberíamos de considerarlo un patrimonio universal. Después de un largo recorrido, Clara y yo hemos llegado hasta aquí y he de confesar que me siento muy satisfecha de haber cumplido el compromiso adquirido conmigo misma hace más de 3 décadas, tratar de rescatar su nombre del olvido. Espero aportar con esta pequeña obra que lleva consigo no solamente muchas horas de trabajo, sino una importante carga de cariño, ilusión. Deseo aportar mi granito de arena para recuperar a Clara Zetkin para el siglo XXI y que ustedes inviten a sus amistades y conocidos que descubran la interesante vida de esta gran mujer. Antes de concluir el discurso, debo de retomar los agradecimientos. Yo soy como los de los Oscars, ¿no? Que a veces, o como Almodóvar, que se pasó de tiempo, pero yo soy una persona, por encima de todo, muy agradecida. Yo necesito agradecer a la gente que ha estado a mi lado, a la gente que ha hecho posible que hoy estemos todos aquí disfrutando, espero, de este acto.
Antes de concluir, debo de retomar los agradecimientos y quiero agradecer a todo el equipo de personas que han hecho posible llegar aquí, al margen de mi familia, que siempre la he tenido incondicional, que ha formado un equipo conmigo, como siempre lo han hecho. Está Roberto, el magnífico diseñador gráfico, que me ha preparado una colección de imágenes y chapas con las que hoy lucimos, Antonio y yo, pero que quien quiera, pues lo único que tiene que hacer es encargarlas. Y también todo mi agradecimiento para mi querida amiga Conchi, que está aquí presente, por su apoyo incondicional y entusiasmo, que ha vivido este proceso como propio. Y además le tengo que comunicar que, hablando con Clara, hemos decidido nombrarte oficialmente la jefa de publicidad. Pero sobre todo, reitero mi agradecimiento a la editorial sevillana Trapasueños y a Izquierda Unida, que apoyaron este proyecto y pusieron todos los medios humanos a mi disposición para reinstalar a Clara Zetkin en el siglo XXI. Gracias, Rubén Pérez. Muchas gracias. Es el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Vigo por Marea de Vigo. Gracias por tu generosidad, rechazando la invitación de compartir esta mesa que por derechos correspondía por la colaboración que he tenido por parte vuestra. Y en cambio tú desestimaste esa opción y preferiste sentarte ahí en el público. Yo, esto me parece sin vuestra editorial, sin vuestra colaboración y la editorial que confió en el proyecto, no hubiésemos podido recibir a Clara hoy, esta tarde. Y gestos así son los que demuestran la ética de las personas, que anteponen el interés general al personal y al político. Te deseo desde aquí, de corazón, muchísima suerte en la carrera. Y llegado al final, muchísimas gracias en nombre de Clara y en el mío propio por haber acudido a este acto. Espero que haya podido despertar vuestra curiosidad, el conocer a Clara a través de este libro, y que a partir de este momento ya deja de ser mío para ser de todos vosotros, y que está a la venta a la entrada del auditorio, como ya habéis visto, porque Clara llegó con mucho retraso, que casi me cuesta a mí la vida, porque llegó esta misma mañana con la lengua afuera desde Sevilla. Invito que si alguien de los presentes desea añadir algo, desea decir algo, levante la mano y tome la palabra. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Clara, en el Congreso Inaugural de la Segunda Internacional, Sí. ella, además de reclamar la igualdad de derechos laborales para las mujeres y hombres, identifica como el gran enemigo el capitalismo, Sí. como buen marxista. ¿No cree usted que Rosa Luxemburgo, Kollontai y Clara Zetkin, que establecieron una base teórica muy buena para las generaciones venideras, en estas generaciones se ha desligado demasiado la lucha feminista de la lucha anticapitalista? Pues sí, bueno, yo eso ya lo ha comentado Chávez. Mi opinión está claro. O sea, yo entiendo, por ejemplo, cuando dicen es que nosotros somos feministas, pero de otro tipo. No, es que el feminismo no se puede desligar de la lucha de clases porque el origen del feminismo está ahí. ¿Entiendes? O sea, el origen del feminismo está ahí. No está en otro lugar. Claro, yo me refiero a que, evidentemente, el feminismo burgués de los políticos de hoy en día, en ese no entra, porque evidentemente tienen un discurso muy marcado, ellos la palabra anticapitalismo la tienen prohibida, pero sin embargo me refiero al feminismo de base, ¿sabes? A tu vecina, a tu amiga, a muy pocas mujeres que se consideran, bueno, en mi entorno, no solo que se consideran, por ejemplo, feministas, le escuchas hablar contrariamente, por ejemplo, al capitalismo o mostrarse anticapitalistas abiertamente. O sea, consideran que se puede ser feminista, y no digo capitalista, pero sí tampoco anticapitalista. O sea, es como que se centran demasiado en una lucha feminista solo. En vez bueno, yo creo que aunque no se pueda desligar, yo creo que lo que es un hecho real es que hay un feminismo que tiene que estar militando activamente, porque no tenemos más que remitirnos a la realidad y vemos la discriminación que hay salarial,
la violencia de género, la explotación de la mujer en el trabajo, de que hay muchas más mujeres en paro que hombres, el conflicto que hay con la combinación de las tareas del hogar con lo demás. Entonces, yo, todo este tema que me estás preguntando, te lo vas a encontrar en el libro. Yo en este momento lo que quiero es que la gente se acerque al libro sin prejuicios y que después de leerlo reflexione. Porque, por ejemplo, los discursos no, en el congreso al que te estás refiriendo tú, las directrices las hizo ella todas, porque el Partido Comunista le encargó a ella hacer todas las directrices. Y para que te des cuenta, ella dijo, yo redacto las directrices porque ella era una persona que literariamente era muy brillante. Pero necesito que a mí se me permita dedicar un capítulo exclusivo a las mujeres. Pues bien, fíjate, en ese congreso no hubo tiempo. Estaba en el orden del día, pero ese tema no se trató. Y estamos hablando, ¿entiendes?, de que fíjate que eran precisamente muchos de esos hombres los que hablaban de, estamos de acuerdo con las mujeres y tal, pero resulta que fue Clara con sus directrices, sirvieron todas y dijeron, pues no da tiempo. Lo que pasa es que Clara Zetkin era un poco como yo también, un martillo pilón. ¿Qué hizo Clara Zetkin? Pues cogió, las imprimió y cogió y las mandó a Inglaterra, las mandó para aquí, las mandó para allá y las fue repartiendo en plan panfleto para que se conociesen esas reivindicaciones. Por eso te digo, entonces yo lo que no quiero hacer es de este acto, te lo digo con todo el respeto, es ahora aquí un debate entre metiéndonos en esos farragales, porque yo no quiero que aquí nadie se sienta incómodo en absoluto, porque además yo soy de las personas que pienso que más vale convencer que vencer, ¿entiendes? Entonces, a mí me da igual lo que me estén diciendo, porque yo soy anticapitalista, yo soy no sé qué. A mí la gente lo que me demuestra es con su comportamiento, es con su actitud. Las palabras es lo que te decía, estamos ya hartas de palabras huecas. Si oyes hablar a muchos hombres, yo el feminismo, yo lo apoyo a muerte, joder, a muerte. Y llegas a tu casa y a muerte lo apoyas, vaya que si lo apoyas a muerte. Entonces te quiero decir que las palabras tienen el significado que tienen. Lo que tiene significado es la actitud que tú tienes frente a las cuestiones que abordas. Pues eso. Garrido, metas en después de Garrido, otra palabra. No, buenas tardes. Buenas tardes. Alicia, quero felicitarte pola túa sensibilidade e pola túa belleza espiritual. Te conocí na loita contra a organización terrorista máis importante do planeta, que é a OTAN. Terrorista, como se dice OTAN, non? Organización terrorista. E teño, un bo recordo de ti. Foi unha pelea que durou 5 anos, 81-86, perdemos o referéndum, pero o goberno de Felipe González non cumpliu as condicións do referéndum. Non cumpliu prácticamente ninguna condición do referéndum. Esta é unha reflexión histórica entre ti e eu, que non nos coita nadie, pero a pregunta é, o movimento feminista adquire forza e se chama Día da Muller. Pero cando originalmente partía Clara Zetkin era Día Internacional da Muller Trabajadora. Como crees que se chegou hasta aquí? Como crees que se chegou hasta aquí? En Naciones Unidas, porque quisieron contentar a todas las partes. Y entonces cuando llegó a Naciones Unidas, ya claro, el movimiento era tan fuerte, el movimiento de mujeres, y la celebración del 8 de marzo, que entonces cuando en Naciones Unidas se vieron en la obligación de instaurar ese día oficialmente, que ya eso ya lo verás en el libro, las fechas que son, bueno, que yo las tengo también aquí, que no me acuerdo si era en 1965 o por ahí, pues decidieron declararlo el Día Internacional de la Mujer, y así un poco pues abrían el abanico.
así, o sea, estas cosas de la política, pues es lo que te digo, que por eso es la incoherencia de las cosas, pero bueno, no está mal que haya un Día Internacional de la Mujer. Nosotras estamos tan contentas. Y a mí eso no me va a cambiar el pensamiento, ¿entiendes? Claro. Ha sido bueno Garrido, ¿eh? Porque Garrido... Mete caña, mete. Ahí, mira, Alén. Ay, Alén quiere que preguntarme. Quería preguntarte si tiene alguna relación esta señora tuvo con Marta Hornecker. Honecker. Con Marta Hornecker. Pero, espera, que no, aquí no has contado. Clara Zetkin tuvo alguna relación con Marta Honecker. Imposible. Imposible. No lo sé, o sea, yo no Históricamente sería casi como imposible, ¿no? ¿Eh? Biológicamente imposible. Claro. Sí. No son de la misma época. No, por tiempo, vamos, o sea, porque no estaban en la misma época. La que realmente tuvo una relación, que claro, yo no he hablado porque tampoco quiero destripar el libro, ¿no? Pero con quien hizo una relación estrechísima fue con la mujer de Lenin, porque bueno, ella hizo una relación muy estrecha con Lenin, y de ahí, si veis los cuadernos de los debates de Lenin y ella, eran finos, porque Lenin, por ejemplo, era un tío que también mucho lo de la mujer y tal, pero al final era un machista, pero un machista integral. Y entonces tenía unas discusiones con la Clara que no veas, pero tenían en cambio una amistad, una relación de amistad muy buena. Y ella estableció una relación de amistad enorme, inmensa, con la mujer, que fue la que la acompañó durante los meses del exilio, porque ella en la Unión Soviética duró muy poquito tiempo viva. Estuvo unos meses, fue terminar el discurso, ya estaba muy delicada para entonces, además llegó a pronunciar ese discurso, ya veréis, bueno, hay una de las fotos que se ha pasado, que se le ve a ella que va así del bracete de una, porque ella estaba muy delicada de salud, y terminó ese discurso y ya marchó para la Unión Soviética. Pero claro, ya no se encontró con la Unión Soviética de Lenin, se encontró con la Unión Soviética de Stalin, y entonces ahí también se les dio canutas, como la mujer de Lenin, porque claro, fueron mujeres que eran mujeres, la mujer misma de Lenin, ¿no? Era una mujer que potenció la cultura, que plagó la Unión Soviética de bibliotecas, porque para ella era fundamental la educación de la clase obrera, o sea, tenían unas mentalidades muy parecidas y unas sensibilidades muy parecidas, y de hecho, pues, estableció una amistad muy estrecha. Con quien realmente estableció para mí una amistad hermosísima fue con Rosa de Luxemburgo. Tanto es así que en el parque que habéis visto, que salen las imágenes, lo que pasa que, bueno, como no podía hablar al tiempo de las imágenes, no sé cuándo coincidía, el parque que se hizo en Alemania del Este, el parque Clara Zetkin, la estatua que hay es una estatua, son dos estatuas, son ella y Rosa de Luxemburgo, porque todo el mundo las concebía siempre juntas, con la diferencia de que claro, a Rosa de Luxemburgo la mataron precisamente pues por defender la libertad en su partido, y la mataron, bueno, es que si os cuento ya no os cuento ya no la cuento más, claro. Sí, quiere contarnos una anécdota. No, es que escuchando esto de la relación de Lenin y Clara Zetkin, además, curiosamente, yo le comentaba a Alicia, fíjate tú, ese libro era de Grijalvo, el que se editó en aquellos tiempos, yo lo tenía todo rodeado en casa, pero me hizo ahora mucha gracia el comentario este de Lenin y lo llevé al siglo XXI. A mí me tocó formar una lista electoral en un pueblo de Castilla-La Mancha. Eran los tiempos en que en Castilla-La Mancha solo existían PSOE-PP, o sea, no había nada más. No había nada más. Y a la hora de hacer la lista, porque nadie quería ir, y yo era el que era de fuera allí, y dije, pues si nadie va, yo voy, porque hay que hacerle frente a esta gente. ¿Sabéis cuál fue el gran problema que tuve con los compañeros socialistas? Mi empeño en que en la lista tienen que ir mujeres. Me dicen, pero ¿cómo van a ir mujeres si nunca fueron mujeres aquí en el pueblo en las listas? Ese fue mi gran problema. Y colocamos a la primera concejala socialista en el pueblo en la historia. Y en la segunda lo dejamos ya al pueblo ganando la izquierda.
que era uno de los 13 pueblos donde la izquierda nunca había ganado. Pero os digo, el problema ya estaba entre los propios compañeros. Claro. Bueno, sí, ya lo veréis, como por ejemplo a Clara Zetkin, sus compañeros, bueno, en el último discurso no, porque en el último discurso, que es que aquí tengo, yo con lo de los agradecimientos son muy así, pero es que tengo aquí a mi nuera Neves, por ejemplo, que me ha hecho unas traducciones tan maravillosas, que me hizo una traducción del último discurso tan bonita, tan impecable, tan en el tono que rezuma Clara Zetkin por todos los sitios, y veréis como literariamente ella es muy cuidadosa y es súper impecable. Y no sé por qué os iba a decir. Pues iba a decir Alicia que si no hay más preguntas, está dispuesta ya a firmar ejemplares, previamente hacéis la compra y le aplaudís, que necesita aplausos. El cariño y el calor. Fue la olla. Se les fue la olla. No levantéis que a mí no me acuerdo, a mí me pasan estas cosas. Sí. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todos por haber acudido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mis niños de Bugarín, a mis hombres de Bugarín, a mi querida presidenta de la asociación y a mi querida cuidadora Isa, que me los ha traído aquí. Que me han regalado